Y allá va el dólar, allá sube el dólar y lo va a contar, le va a poner cifra y va a explicar qué es lo que ha sucedido. Si se puede explicar, Naceda Lomagno, Nasa. ¿Cómo estás, Ari? Y ahí lo vemos, no sé si lo Sí. vemos por encima del techo del estudio. Sí, claro, porque hoy el dólar blue, el dólar paralelo, el ilegal, llegó a los 205 pesos, sí, un aumento de casi 6 pesos entre ayer y hoy, o si querés en términos porcentuales, un 3%. Si nos vamos a las cotizaciones de los dólares financieros contado con liqui o MEP, estamos hablando de una cotización que ronda los 183 pesos. Si en cambio pasás a las cotizaciones de estos dólares, pero a las libres, y lo que se conoce como estas cotizaciones que no interviene el Banco Central, ya estamos por encima de los 200 pesos. Estamos hablando entre los 200 y los 210 pesos respectivamente. ¿Qué es lo que dicen desde el mercado? Bueno, principalmente la tensión electoral, ¿sí? La presión dolarizadora propia. Como cada semanas previas, ¿no? Porque no Sí. es una sola semana, la semana pasada sucedió exactamente lo mismo. Exactamente. Y esto es histórico. La semana pasada, las elecciones pasadas, Claro. ¿sí? Las pasas y en todas las elecciones, bueno, sucede algo similar. Lo que pasa es que, bueno, está tocando picos en términos nominales bastante Muy altos, fuertes, muy ¿sí? altos. Sí, también la otra pregunta será, cuando pasen las elecciones, ¿qué? ¿Va a volver, va a retrotraerse a qué número? Bueno, esa es la pregunta, si es que se retrotrae, Claro. digamos. También depende del resultado de las elecciones. ¿Qué Claro. pasa si el gobierno en un hipotético caso le llega a ir peor incluso de lo que le fue en las PASO? ¿Puede subir más el dólar? ¿Puede después de eso bajar? Me parece que para responder eso hace falta que primero pasen finalmente el resultado de las elecciones del 14 de noviembre y después tiempo, ¿no? Porque uno por ahí se apresura y cuando ve, ¿no?, los números que sobresalen apenas horas pasadas las elecciones, se hace una idea, después termina bajando, termina siendo otro el panorama financiero. Pero bueno, en principal, la principal cuestión es el tema de las elecciones, la presión dolarizadora que, bueno, está alrededor de aquello, pero también pasa el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que aún no llega, que desde el gobierno se asegura que se está avanzando, pero todavía no está, bueno, no se ven los papeles, no se estrellaron las manos con el organismo, incluso, bueno... La última frase de Sergio Chodo fue que el plazo es marzo. El plazo es marzo, eso sí o sí. Bien, Antes del 31 de marzo tiene que haber un acuerdo. Pero nunca anunció que puede llegar a ser antes de marzo. Claro, bueno, hizo también un poco de ruido que el resultado de las reuniones que tuvo Alberto Fernández y Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, allí en el G20, no hayan sido tal vez los esperados, o al menos no haya tenido demasiadas repercusiones, ¿no? Digo, ¿qué pasó ahí? ¿Realmente hay un avance? ¿No hay un avance? ¿Hay ciertas piedras en el camino? ¿Qué es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional tan grave que Argentina no puede aceptar todavía, no puede llegar a un acuerdo? Bueno, todos esos interrogantes, por supuesto que, y esa incertidumbre, ¿no?, que genera dentro del mercado financiero, se terminan plasmando en estos tipos de dólares, tanto el ilegal como en los dólares financieros, y genera más la presión electoral propia de la presión dolarizadora, quiero decir, propia de las elecciones. Bueno, genera un repunte en las cotizaciones bastante preocupante, que igualmente el gobierno trata de bajarle el precio justamente y de decir, bueno, en realidad los sectores de la economía se rigen por el dólar oficial, obvio. y la política cambiaria que estamos manteniendo de tener un tipo de cambio controlado todavía la podemos sostener porque tenemos recursos, es decir, reservas en el Banco Central y una reestructuración con los acreedores de la deuda que manteníamos con los acreedores privados, que hace que al menos en el corto plazo no necesitemos de una gran demanda de dólares, que eso, bueno, implicaría por supuesto una preocupación allí en las reservas. Veremos igualmente, Ari, hasta cuándo se puede sostener este tipo de control sobre el dólar oficial, esta política cambiaria, porque en el corto plazo está teniendo efectivamente un rendimiento, porque por más que los dólares paralelos o dólares financieros sigan creciendo y la brecha siga aumentando, vos fíjate que el dólar oficial no se mueve bruscamente, no es lo que se piensa hacer luego de las elecciones, pero todo tiene un límite, las reservas son finitas y hay que ver hasta dónde llega esa política. ¿Hasta cuándo puede sostenerse? Gracias, Nasa, Por completo. favor.